Lo voy a volver a marcar. Y acá tipo de peso nosotros podemos elegir si es peso bruto o peso neto. Por ejemplo, si nosotros le ponemos peso neto acá y guardamos, y volvemos a imprimir, veamos cómo queda. Acá dice total peso neto. Si en realidad no fuera bruto, sino que peso neto, ¿verdad? Lo podemos acá modificar. Y bueno, esas son las opciones. Si nosotros tenemos acá peso neto y peso bruto, lo podemos incluir acá, suponiendo que, bueno, yo aquí siempre me confundo con la diferencia entre peso neto. El peso bruto tendría que ser mayor, si no me equivoco, ¿verdad? Lo voy a poner 550 kilogramos y lo vamos a imprimir. Ok, aquí nos pone peso neto 500 y peso bruto 550. Y con eso pues ya podemos, digamos, configurar cómo queremos que aparezca el tema de los pesos en la carta de porte. Estas opciones realmente se pusieron en base a requerimientos de un cliente en particular. No sé si es funcional o no en nuestro caso, o lo podemos configurar de una sola manera o lo dejamos así. Ahí es de que lo consideremos. Pero de esa manera funciona esta parte. Luego tenemos otro par de opciones acá arriba, como sería si queremos el formato. Por default nos da el horizontal, pero si queremos un formato vertical, lo podemos seleccionar acá, guardamos y luego imprimimos. Y la única diferencia va a ser que va a ser un formato en forma vertical. Es un poquito más, digamos, saturado, lo siento yo, por ser vertical, ¿verdad? Pero de igual manera nos tenemos la opción de poderlo generar de esta manera, ¿verdad? Eso es todo. Esta opción que dice acá PDF en realidad lo que hace nada más, ahorita creo que no, lo voy a dejar nuevamente vertical. Esta opción PDF se generó porque se tenía la idea de generarlo en PDF, pero con todo y sello de la empresa. Ahorita le he quitado yo el sello, pero lo que hace ese formato es que imprime tal y como lo configuramos, pero que aquí en el pie, acá en esta parte, imprime el sello de la empresa. Obviamente esto es una imagen que hay que cargar. Yo ahorita he quitado la imagen anterior, ¿verdad? Del sello de otra empresa. Sería de considerar eso, ¿verdad? Si podemos incluir el sello, que es lo único que hace acá esta opción. Luego tenemos también la opción duplicar, que lo que hace es generar otro documento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el manifiesto, si es idéntico, en algunos casos es igual, ¿verdad? Lo podemos duplicar la carta de porte y solo imprimir el manifiesto. Y otra opción que tenemos acá es la matriz de documentos. Si nosotros le damos clic acá en matriz de documentos, nos va a generar aquí un layout para generar la matriz de documentos de este viaje. Ok, cuando le damos a actualizar datos del viaje, nos trae toda esta información que en realidad también este formato habría que considerar si lo vamos a utilizar, pero la idea era generar una hoja con matriz de validación de documentos. En este caso nos presenta el número de viaje, el nombre del motorista, número de licencia, pasaporte, etc. Entonces acá hay una sección donde tenemos algunas opciones para poder marcar si, por ejemplo, el número de Educa F, si es correcto o incorrecto, nosotros lo marcamos. Por ejemplo, si está correcto, lo marcamos aquí. Número de Educa F, por ejemplo, si tuviéramos acá algo incorrecto, lo podemos marcar. O si aplica o no aplica. Por decir algo, si tenemos acá valor FOBSIB, si no aplicara,
pues acá lo marcamos, ¿verdad? Y aquí tenemos otro grupo de opciones, como sería DMTI, peso bruto, valor CIF, número de bultos, DUCAT, etc. Y acá solo es cuestión de ir marcando todo lo que está bien. Guardamos esta matriz y la podemos imprimir también. Y aquí nos aparece la hoja con el número. Esto genera también un número de documento que se va almacenando, ¿verdad? Y nos presenta toda la información tal cual y nosotros la introdujimos, ¿verdad? Esa es la parte en cuanto a la generación de una carta de porte. Vamos a volver aquí. Con hacer clic acá en el botón carta de porte volvemos a la página principal, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la carta de porte. Otra opción es duplicar este documento. Voy a darle duplicar cuando ya lo tenemos hecho y lo único que vamos a hacer es elegir, en este caso voy a duplicar para generar el manifiesto, y en algunos casos yo me he fijado que le ponen algún literal. En este caso voy a hacer el ejemplo de esta manera, donde lleva el mismo número de carta de porte, ¿verdad? Y aquí lo ingresamos. Este es el número de documento destino, que sería la carta o el manifiesto, perdón, que vamos a generar. Luego de eso presionamos el botón duplicar y nos dice que se ha duplicado el documento. Cerramos y volvemos a la lista. Y aquí ya vamos a encontrar los dos, ¿verdad? La carta de porte número 3 y el manifiesto número 3, que si abrimos este manifiesto realmente es una copia de la carta de porte que ya habíamos hecho, ¿verdad? Solo la diferencia es el número. Y aquí tenemos todo exactamente igual para poder imprimir con el título manifiesto, ¿verdad? Ok, exactamente igual, solamente que lleva el título manifiesto de carga. Y quedan los dos documentos guardados. Como les menciono, aquí en el historial van a ir quedando todos los documentos generados para cada viaje, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, la generación. Pero antes de eso, nosotros podemos establecer o crear formatos que vamos a usar con cada uno de los clientes. Podemos tener un formato estándar, como le he llamado yo a este, ¿verdad? O podemos crear un nuevo formato. La idea es esta, que cuando nosotros ingresamos acá podemos editar este formato. Nosotros establecemos de la sección A del encabezado, nos permite establecer 10 campos que vienen de la información del viaje. Y en la sección B del encabezado, las dos cuadrículas que vimos, otros 10 campos, ¿verdad? Que nos permite establecer también datos que vienen del viaje. En este caso está configurado de esta manera, ¿verdad? El primer campo es la aduana, remitente, luego el segundo campo el lugar de embarque, luego la empresa transportista, placa de cabezal, placa de furgón, remitente, etc. Y vamos a ver que nosotros acá tenemos un listado de todos los campos que actualmente se han configurado, que vienen del viaje y que se pueden utilizar en cartas de porte. Si en algún momento se necesita un campo adicional que no esté aquí, pues lo podemos agregar, pero están la mayoría considerados, ¿verdad? Las aduanas, las placas, las direcciones, fecha de salida, etcétera. La mayoría de datos que vienen del viaje, ¿verdad?, están considerados aquí. Luego tenemos la parte de configurar el encabezado o de las columnas del detalle, ¿verdad? Por ejemplo, la primera columna es la columna cantidad, luego tenemos descripción del producto, luego tenemos la clase de bultos, luego tenemos peso en kilogramos, peso bruto si lo quisiéramos incluir,
y la columna de valor de flete. Esas son las columnas que aparecen en el detalle de la carta de porte. Acá nosotros podemos definir en este formato si se va a imprimir o no la columna 5, que en este caso es el valor del flete. Por si queremos imprimir una carta de porte que no la incluya, pues simplemente se desmarca de acá, de este layout. Y todas las cartas de porte que se generen con este layout no van a incluir esta columna. De igual manera, esta opción, activar peso bruto, se utilizaba para poder incluir la columna de peso bruto en el detalle. Ahora, si lo dejamos como no, solamente nos da la columna de peso en kilogramos, que sería el peso neto. Luego tenemos activar tipo de flete. Ese también nos da una columna que nos permite identificar si es flete terrestre, no me acuerdo qué opciones se pueden digitar ahí, pero es manual, ahí es manual, pero nos permite incluir una columna para eso. Y luego tenemos acá si va a imprimir totales y si va a incluir los títulos de totales, tal como lo vimos allá. Acá nosotros podemos cambiar por ejemplo, este nombre, podemos modificar. Juan Pérez lo voy a poner yo. Para que siempre en todas las cartas de porte que generemos de este layout nos aparezca ya por default en el espacio de las firmas estos títulos. De esta manera nosotros establecemos un layout, ¿verdad?, para crear cartas de porte, y así sucesivamente podemos crear muchos layouts según la necesidad. Si por ejemplo tenemos el cliente Ariza y el cliente Ariza en particular necesita un layout específico de carta de porte, ponemos aquí el nombre, en este caso del formato, que sería Ariza, elegimos aquí carta de porte. Normalmente solo es necesario crear uno, ya que en la duplicación que hacemos podemos generar el manifiesto. Podemos dejarlo aquí como carta de porte y empezamos a configurar acá todos los campos en el orden en que los necesitamos para este layout, ¿verdad? Y aquí nosotros ya vamos simplemente definiendo, por ejemplo, las placas. Vamos definiendo qué campos queremos en el orden en que los necesitamos en la sección A y en la sección B, ¿verdad? Definimos acá los títulos, normalmente cantidad, descripción, etcétera. Eso es lo que definimos, y las firmas que vamos a dejar ya por default en estos layouts, ¿verdad? En este caso esto no lo voy a guardar. Lo que puedo hacer es, si no queremos meter toda esa información a mano, podemos también duplicar un formato de estos y así ir generando diferentes formatos para cada cliente. Una vez ya definidos todos los formatos según lo necesitemos, ya es cuestión solamente de ir generando las cartas de porte e ir imprimiendo. Eso es todo en cuanto al módulo de cartas de porte.